Elizabeth Ferreira, que es la presidenta del grupo de trabajo, el grupo de trabajo 12. También encabeza el Departamento de Metrología en LATU y es delegado en el QSDF en representación de LATU también. Entonces, Elizabeth. Oh, Elizabeth, we need to unmute, please. Tiene silenciado su micrófono, Elizabeth. Gracias. Thank you, Andrew. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos. Voy a compartir mi presentación, que es muy breve, ¿sí? Mi idea es, obviamente, no hablarles del por qué estamos en esta situación, porque todos estamos conscientes de por qué, sino más bien darles una idea del cómo llegamos a organizar este webinar, ¿sí? Bueno, como todos ustedes tendrán muy presentes, aproximadamente en marzo del año pasado, se genera esta situación sanitaria a nivel internacional, y el primer impacto que nosotros tenemos como SIN es la suspensión de la reunión que teníamos programada, las reuniones que estaban programadas para realizarse en Buenos Aires en el mes de abril, ¿sí? Entre ellas la reunión de PST, ¿sí? O sea, eso implicaba que había muchos institutos nacionales de metrología o institutos designados que tenían planificado presentar su sistema de gestión para aprobación porque estaban en su fecha límite, y en los 5 años permitidos, ¿sí? Por lo tanto, la primera acción que se realiza a nivel de QST es solicitar la aprobación del Consejo para poder comenzar a realizar reuniones en forma remota, de forma de poder aprobar estos sistemas de gestión para que no ocasionara el tener que dar de baja sus análisis, ¿sí? Después, un poco de tiempo después, también el CIM envía al JCRB una solicitud para la extensión de la fecha límite de la implementación de la norma, de la última versión de la norma ISO 17025, que se extiende hasta junio. Y cuando ya se comenzó a tener las primeras reuniones de QSTF en forma remota, se vio la necesidad de generar 2 grupos de trabajo, ¿sí? Uno que se iba a encargar de la revisión de documentos ya existentes en el QSTF, y otro, ¿sí?, que comenzara a trabajar sobre la elaboración de un documento nuevo, ¿sí?, una guía, que era justamente para realizar evaluaciones remotas. Este grupo de trabajo estuvo coordinado por Christopher Cortés, ¿sí?, como co-chair de QSTF, y estaba integrado por Rubén Lazos, del CENAM, Silvio Santos, de Inmetro, Zaira Knox, de CARICOM, y Isabel Amén, de la NRC, ¿sí? En el mes de septiembre, luego de la revisión dentro del QSTF, se envía aprobación, y este documento es aprobado en ese mes con el nombre Guía para la realización y conducción de evaluaciones remotas en los Institutos Nacionales de Metrología e institutos designados dentro de la Organización de Metrología Regional del CIN, ¿sí? Se mantuvieron varias reuniones de QSTF en las cuales se aprobaron muchos sistemas de gestión de los Institutos Nacionales de Metrología designados, que estaban pendientes en la reunión del mes de abril en Buenos Aires, pero viendo que, bueno, que esta situación no tiene una solución a corto plazo, en una reunión que se mantuvo en el QSTF en el mes de enero, ¿sí?, se decidió que podía ser una muy buena acción organizar este webinar para presentar a toda la comunidad del CIN en qué consiste este documento, y además de eso, que quienes ya habían tenido la oportunidad de implementarlo, ya sea para una evaluación de pares o para realizar
otro tipo de evaluación, compartieran su experiencia, ¿sí? Es así que entonces en principio se nombró un comité organizador, ¿sí? En el que está Andrew Com, Sally Bruce, ¿sí? Silvio Dos Santos, Claudia Santos y mi persona, y gentilmente contamos como disertantes con Christopher Cortés, Isabel Amén y Fernando Corbin, que nos van a hablar entonces de en qué consiste este documento y cómo va a aplicarse. Bueno, hasta aquí mi introducción. Y bueno, sigamos adelante. Okay. All right. Thank you, Elizabeth, and thank you to the interpreters. We apologize for the. Gracias y pedimos disculpas por los problemas de audio. Pero vamos a continuar con Christopher Cortés. Christopher es el vicepresidente de QSDF en el SM y va a hablar acerca de los documentos de orientación de QSDF sobre la realización de las evaluaciones a distancia. Bueno, estoy compartiendo mi pantalla ahora, creo. Voy a comenzar hablando en español para esta presentación. Y a todas, gracias por estar presentes el día de hoy, este webinar que nos han organizado. Como Elizabeth y Andrew han explicado al principio, la idea es darles una presentación lo más específica posible de cómo realizamos este proceso, de qué incluye la guía para realizar evaluaciones remotas, tanto en los institutos nacionales como en los laboratorios designados, y que ustedes puedan tener también la oportunidad de hacer preguntas sobre este punto. Me gustaría empezar también viendo un poco el contexto de por qué nace esta guía y avanzar con la misma. Hace bastante tiempo para mí, en realidad, ya ha pasado más de un año desde que estamos en este tema de la pandemia. Esta era nuestra realidad. Habían seminarios en los cuales todos estábamos involucrados, participando, ¿verdad? Habían reuniones de trabajo en diferentes lugares de nuestro planeta, donde todos dábamos aportes y podíamos ver en forma física la documentación. Vemos acá como dentro del QSTF realizábamos las votaciones dentro de nuestras reuniones y como en cierto punto después de todas estas reuniones teníamos un compartir, ¿verdad? Un poco bastante ameno y podíamos intercambiar experiencias y también dar recomendaciones sobre todo nuestros sistemas de calidad y los institutos nacionales de cada uno de nuestros países. Sin embargo, en algún momento todo esto cambia. Se cancelan vuelos, se cancelan viajes, nos dan un confinamiento, ¿verdad? En todas las ciudades. Y las salas de reuniones de nuestros institutos y de nuestras instituciones, pues quedan vacías, ¿verdad? Debido a todo el tema de la pandemia que todavía no ha pasado y estamos viviendo en cada uno de nuestros países. Así que todos tenemos que comenzar a tomar una decisión y esta decisión recae en dos palabras que yo las uso mucho a lo interno. Es usar la palabra con F o la palabra con R y tomar ya sea una buena o una mala decisión. ¿Y qué fue lo que hemos escogido? Hemos escogido la palabra con R. ¿Cuál es esta palabra? Es resiliencia. La resiliencia es esa capacidad que tenemos todos los seres humanos de poder sobreponernos a las irregularidades del ambiente, poder sacar lo mejor de todos nosotros para poder superar las etapas que nos presenta la vida. Esta resiliencia va con una visión, el cual va a tener
propósito, metas, ¿verdad? Y cómo toda esta parte va a tener una colaboración. Acá podemos ver que esa colaboración puede ser tanto en el contexto social como el manejo de las percepciones, ¿verdad? Todo el apoyo de todas las redes que en este momento estamos utilizando para ir a cada uno de ustedes y poder presentarles un poco la parte de cómo realizamos este proceso. La persistencia, ¿verdad? El optimismo, no dejando de lado la salud de cada uno de nosotros y sobre todo en estos momentos. Y una de las partes más importantes que tenemos que tomar en cuenta es la parte de resolver problemas. ¿Cómo vamos a resolver cada uno de los problemas que se nos presentan? La pandemia llega en un momento en que pues veíamos en algún momento que se iba acercando, pero no, al menos acá en Costa Rica, pues un 6 de marzo llega y tenemos el primer caso. Una semana después nos encierran en nuestros hogares y tenemos que empezar a generar soluciones para que las labores que estábamos trabajando no se detengan del todo. Esta palabra resiliencia es una de que tal vez la escuchamos antes de pandemia, pero la pusimos en práctica en este momento. Y así es como todo cambió. Vemos en la última reunión en noviembre, una reunión virtual en la que todos estuvimos ahí, o la mayoría estuvimos conectados. Esta imagen me agrada mucho, ¿verdad? Porque vemos todos los que participamos en una asamblea sonrientes, ¿verdad? Esto fue noviembre del 2020 y en ese momento vemos un cambio bastante grande en todo lo que nosotros sucedimos durante los meses que vinieron de la pandemia. Pudimos sobreponernos gracias a esa resiliencia, pudimos volver a conectarnos, no de una forma física, sino de una forma virtual y poder llevar a cabo ciertas actividades que eran muy necesarias para el propósito de la región, para el propósito de todos nosotros y para el de los institutos nacionales. Es una imagen que da esperanza, es una imagen que da confort de que a pesar de la distancia pudimos superar esos obstáculos durante estos meses y poder llevar a cabo una asamblea virtual. Todo cambia, todo cambió y como hay una frase muy popular que dice, lo único constante es el cambio, pues así es como nosotros nos adaptamos. ¿Y cuál fue la resiliencia que hizo el QSTF en este año? Ok, como lo explica Elizabeth al principio de su presentación, pues nos damos a la tarea de poder generar un grupo de trabajo en el cual pueda generar una herramienta que es esta guía y darles a todos los NMIs como un camino para poder realizar las evaluaciones que son tan necesarias para que nuestros sistemas de gestión de calidad tengan la comprobación de que están funcionando de una manera correcta y de una manera apta para poder soportar nuestras mediciones. Lo primero que realizamos fue crear este grupo de trabajo para encontrar cuáles fueran las soluciones. Acá Sally y Andrew colaboraron mucho en la toma de decisiones, en cómo emitir estos documentos. Y la verdad, tengo que aplaudir mucho. Nunca en mi experiencia había visto cómo personas de distintas nacionalidades, de distintas culturas, pueden organizarse y coordinar algo de la forma en que se hizo, en un tiempo verdaderamente récord, donde vemos aquí cuál fue el esquema de trabajo que utilizamos para poder generar esta guía. Para mí fue un honor poder coordinar este grupo de trabajo, debido a que en momentos donde la crisis era mayor, donde teníamos que buscar soluciones, se logró. Y se logró en un tiempo bastante corto. El generar el documento, sobre todo con las experiencias que teníamos, porque esto fue verdaderamente casi nula las experiencias que teníamos en el realizar evaluaciones remotas, en cómo poder
incluir dentro de esta guía algunos aspectos que pudieran ser ayuda para todos nosotros a la hora de poder realizarlo. Y así es como para agosto se crea este documento y se comparte con todos para poder realizarlo. Esta es la resiliencia en su máximo esplendor dentro de un grupo de trabajo, el cual pudo lograr una guía para poder generar evaluaciones remotas. ¿Y cuál es el objetivo y el alcance primordial de esta guía? Ok, hay que aclarar, esto no es un documento de una política, ¿verdad? Es una guía que nos da herramientas, nos da consejos para realizar y conducir evaluaciones remotas de los sistemas de gestión de calidad. No es un documento obligatorio, ¿verdad? Estamos hablando de que es una ayuda para todos nosotros para poder realizar una evaluación en estos términos. El alcance de la guía aplica para todas para todo el sistema de gestión de calidad, ¿verdad? Para poder realizar tanto los peer review o las auditorías internas de una forma remota, ¿verdad? No solo estamos hablando de que es para presentaciones dentro del QSTF, sino más bien las auditorías internas que tuvimos durante el año 2020 en nuestros laboratorios, poder tener ese objetivo claro, ¿verdad? ¿Y qué es lo que recomienda la guía? La guía se estructura en tres etapas. Una etapa de preparación para la evaluación, pasando a una segunda etapa que es todos los aspectos que se tienen que evaluar durante la evaluación, y una tercera y final etapa que es qué generar después de esta evaluación. Es una guía bastante corta, la cual incluye 7 páginas con 2 anexos que los vamos a ver un poco más adelante. El objetivo principal de la evaluación es verificar, ¿verdad?, que los institutos tengan todos los recursos y todas las capacidades para participar en una evaluación remota. Estos recursos hay que identificarlos y el instituto debería considerar también cuáles son los riesgos y las oportunidades de realizar una evaluación virtual o remota en comparación con una evaluación en sitio, que ese es como el reto más importante que tenemos a la hora de aplicar esta guía y a la hora de realizar las evaluaciones. También hay que considerar, ¿verdad?, en la etapa de preparación, los documentos y los registros que estén en versiones digitales y que estén, ¿verdad?, a disposición de todos los evaluadores en esta etapa de evaluación. Muchos de nosotros ya habíamos avanzado antes de pandemia en nuestros registros de forma digital. Lo hemos visto en las revisiones de los grupos del grupo de trabajo del QSTF, y esto es un aspecto muy importante que hay que tomar en cuenta. También hay que tomar en cuenta que toda la información y los documentos tienen que estar a disposición de tanto de los revisores o los evaluadores al menos unas 2 semanas antes de la evaluación. Esto con el fin de que el evaluador pueda revisar todos los registros, que pueda revisar la documentación que se encuentra digital y en caso de necesitar algo más, tener ese tiempo antes de la evaluación para poder solicitar los documentos. Un cuarto aspecto también que hay que considerar es revisar cuáles son las políticas o las reglas de información y de seguridad de cibernética que va a tener el instituto para poder realizar estas evaluaciones remotas. Muchos de las herramientas que se utilizan son videos, pueden ser fotografías, en las cuales tal vez haya un equipamiento del cliente dentro de la parte que
que estamos evaluando, y esto es importante manejar el tema de confidencialidad, ¿verdad? Para la hora de compartir videos. Entonces, sí es muy importante tener esta parte de planificación o de preparación de la evaluación, considerando estos 4 aspectos básicos que están dentro de la guía, y muchos más, ¿verdad? Estos son los más relevantes que yo he podido identificar y que son muy importantes y no debemos dejar de lado a la hora de realizar la preparación para la evaluación. Después, otras consideraciones, ¿verdad?, que hay que tomar en cuenta a la hora de planificar esto, es que al realizar una evaluación y los que ya hemos tenido esta experiencia de forma remota, pues no es tan agradable, ¿verdad?, estar viendo un computador durante mucho tiempo. Es un poco estresante el tema de realizar evaluaciones. Entonces sí hay que poner tiempos establecidos para cada una de las entrevistas, dar recesos, ¿verdad? Y que no se convierta en una experiencia más bien estresante, sino que sea lo más tranquila posible. Otra consideración muy importante es el hecho de que el teletrabajo, ¿verdad? Muchos de nosotros estamos en teletrabajo en nuestros hogares y no se debe incluir dentro de la parte de la evaluación el traslado de ese staff al laboratorio, ¿verdad? Si las políticas del Instituto Nacional dictan que el trabajador debe estar en su casa por temas de seguridad de salud, pues entonces se tienen que tomar todas las consideraciones para que la evaluación se dé en ese caso. No trasladar al funcionario, no trasladar al personal al laboratorio, porque se puede incurrir en un riesgo de salud que puede perjudicar tanto la evaluación como las actividades del laboratorio. También hay que considerar que hay muchos registros que por lo general se revisan en sitio, ¿verdad? Cuando estamos haciendo una evaluación en sitio. Esto puede ser un poco más lento el proceso de reenviarnos los documentos. Entonces, sí hay que tomar en cuenta que se deben de revisar la mayor cantidad de registros, sobre todo de forma digital. Entonces, siempre va a haber un gap ahí entre los registros físicos y los registros digitales, pero hay ciertas herramientas que se pueden tomar en cuenta para poder revisarlos todos. Después se pasa a una segunda etapa, ¿verdad? La guía determina la segunda etapa, que es durante la evaluación. Y hay 3 aspectos que son muy relevantes a la hora de hacerlo. Hay que respetar los cronogramas, ¿verdad? Asegurarnos de que el tiempo por día de cada uno de los revisores para las reuniones sea el exacto, ¿verdad? No tratar de no cambiar nuestros cronogramas, sobre todo para las evaluaciones, ¿verdad? Porque pues muchos de nosotros tenemos ciertas actividades que están siendo compartidas dentro del mismo día laboral. Entonces, muchas veces cuando estamos haciendo una evaluación, y esto hablo de experiencias entre las evaluaciones en sitio y las evaluaciones remotas, pues estamos prácticamente todo el día con un evaluador, ¿verdad? Y nos movemos el laboratorio, nos vamos para un cuarto, revisamos un equipo, revisamos un registro, pero en forma digital esto es diferente. Entonces, sí es importante revisar a la hora de inicio, la hora de finalización, los breaks que vayamos a dar para poder manejar mejor la evaluación. Hay que tener una parte de coordinación entre todos los evaluadores que estén realizando esta parte. Si pues es una sola persona, pues tener toda la parte de la revisión que estamos hablando anteriormente de registros y de los tiempos. Pero si vamos a realizar la evaluación con un equipo, sí es muy importante estar intercambiando información y tener ese espacio para poder intercambiar la información con nuestros otros colegas que están realizando
evaluaciones en otras áreas o con otros personal, o las entrevistas con otro personal, y poder buscar un consenso, ¿verdad? Y no repetir muchas veces la misma entrevista a una persona o ver el mismo registro en el mismo contexto, ¿verdad? Entonces es muy importante tener este tipo de coordinación. Y la tercera parte que me parece muy importante de la guía y que nos da un aspecto relevante es buscar que la evaluación tenga una atmósfera lo más tranquila posible, ¿verdad? Tratar de evitar las interrupciones, los ruidos muy altos. Sabemos que estamos en diferentes zonas, en las casas de cada uno, entonces hay que tratar de buscar que sea lo más pacífico posible. Yo el día de hoy me encuentro en el laboratorio y bueno, están haciendo unas estructuraciones, entonces más bien tuve que moverme a otro cuarto para poder realizar la evaluación. Esas son cosas que tal vez nos pueden afectar, ¿verdad? Entonces hay que tratar de que en el momento en que yo voy a realizar mi evaluación, buscar el lugar más tranquilo para poder realizarla. Después pasamos a la última etapa, que es después de la evaluación, y es importante considerar esto dentro de los registros del informe, ¿verdad? Es importante incluir el reporte de los riesgos y oportunidades asociadas a la evaluación remota, qué fue lo que pudimos superar, cuáles fueron las oportunidades que hay que potenciar. Esto nos ayudará a todos los NMIs y los DIs para poder realizar mejores evaluaciones remotas. Una descripción de las actividades desarrolladas dentro de la evaluación, ¿verdad? ¿Qué fue lo que realizamos? ¿Cuántas personas entrevistamos? Incluir el cronograma de trabajo. También es importante y es recomendable determinar cómo fueron esas evaluaciones que realizamos y la metodología usada. Una parte que también hay que incluir es aquellas actividades o procesos que no pudieron ser evaluados remotamente. Más adelante nuestros compañeros Fernando e Isabel van a hablar un poco de las experiencias que ellos han tenido dentro de las evaluaciones remotas. En mi caso tuvimos un tema de que el video no funcionó y no pudimos trasladar, entonces sí tuvimos que incluir dentro del reporte que ese alcance, ese proceso, esa actividad que estábamos revisando no se pudo evaluar debido a los problemas ya presentados y que debería de evaluarse en otra posterior, porque también tenemos un tiempo limitado para poder realizar estos. Pero sí es importante incluir tal proceso no se pudo evaluar por las razones escritas. Y como último, ¿verdad? De estas recomendaciones es entregar un reporte de evaluación que esté lo más consensuado posible, tanto con el equipo evaluador, así como con las personas evaluadas, que no haya diferencias, ¿verdad? Importantes a la hora de establecer este registro, este informe final, basado en los términos y en las recomendaciones que se plantearon en la etapa de preparación. Con esto vamos a poder tener un informe un poco más estructurado, un informe más claro, que pueda ser sobreentendido, ¿verdad? Por todos los funcionarios del laboratorio o del instituto, y así poder generar más informes adelante para estas etapas. En la guía, ¿verdad? También tiene 2 anexos, como les comentaba al principio. Hay un primer anexo que es un ejemplo de un checklist para realizar estas evaluaciones remotas. Lo que se trató, lo que tratamos dentro del grupo fue incluir estas etapas, las que ya les he descrito, con ciertas preguntas para que al final de toda la evaluación, incluyendo durante las etapas, poder determinar si cumplimos con el punto 1, con el punto 2, ya pudimos realizar esto, hemos cumplido con ciertos aspectos,
hemos cumplido con el cronograma. Las entrevistas se han considerado con un tiempo máximo de 2 horas o de menos. Cuáles registros, documentos, personal han sido identificados y han sido evaluados. Cómo ha sido la descripción de los hallazgos. Y esto lo que nos va a generar es como un recordatorio de que tenemos que evaluar ciertos aspectos, de que tenemos que prepararnos hacia ciertos aspectos. Esa es la idea de este primer anexo, el cual lo pueden encontrar en la guía, y así poder ir preparando mucho mejor nuestras evaluaciones. Hay un segundo anexo, que es un pequeño análisis de riesgos, donde vamos a ver cuáles son nuestros posibles riesgos asociados, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de que estos riesgos ocurran mediante la evaluación, y así poder generar aquel informe que nosotros vimos después de la evaluación, ¿verdad? Sobre los riesgos tomados en cuenta y las oportunidades que pudimos identificar en nuestra evaluación. Y todos, bueno, dirán dónde podemos encontrar o consultar sobre esta guía. Para todos los que somos miembros del QSTF, esta guía la podemos encontrar dentro del repositorio de documentos del SIM-QSTF, en la parte de revisión de procedimientos. Acá es donde vamos a ver dónde se encuentra la guía para realizar evaluaciones remotas, y aquí la pueden descargar en el formato PDF para consulta. Sin embargo, para todos los compañeros que no tienen el acceso para poder revisar este repositorio documental, también se puede encontrar dentro de la página del SIM, en la dirección acá al inicio estipulada. La pueden ver acá en los documentos guía, y pueden descargarla de esa manera también, que es una forma muy fácil para poder realizar la consulta de cada uno de estos aspectos que les he hablado en un corto tiempo, ¿verdad? Las experiencias nos las van a contar nuestros compañeros, pero la idea era darles a ustedes un pequeño contexto de por qué lo realizamos y para cuál es el propósito y qué es lo que incluye la guía, ¿verdad? Que es una guía bastante corta y muy concisa en lo que se requiere. Acá tengo que agradecer, tengo que dar mucho agradecimiento a todo el grupo de trabajo que trabajó en esta guía, a don Rubén, a don Silvio, a Zaira, a Isabel, que me gusta mucho tener un grupo tan heterogéneo, ¿verdad? Vemos de Noramed, del Caribe, Suramed, hombres y mujeres, y todo esto nos generó un buen documento, ¿verdad? Las perspectivas de cada uno de ellos, las experiencias que han tenido durante todos estos años, tanto realizando evaluaciones como realizando guías, han podido generar un documento que a mi criterio es un documento muy bueno, es un documento sencillo, un documento que nos da paso a paso qué es lo que debemos realizar. Es un documento mejorable, por supuesto, porque todo se puede mejorar, pero es muy buen inicio y es una muy buena guía para poder realizar esto. También a todos los miembros del QSTF que trabajaron en conjunto para la aprobación de este documento, que creo que nos ha ayudado a varios de nosotros a poder realizar nuestras evaluaciones de forma remota y superar aquellos obstáculos que hemos tenido debido a la pandemia. Eso sería todo parte. Acá está mi correo electrónico para alguna consulta adicional que tengan. Espero que haya sido de agrado esta parte y estoy a disposición de todos ustedes. Great, awesome. Thank you, Christopher.
So we're going to go ahead and get Excelente, gracias, Christopher. Voy a lanzar las preguntas de la encuesta que Christopher desarrolló como parte de su programa. Así que voy a lanzar eso ahorita. Así que ahorita todos deberían de ver esas preguntas en su pantalla. Y bueno, lean las preguntas y respondan. Vamos a tomar unos 3, 4 minutos para hacer esto y su retroalimentación se agradecerá mucho. Entonces también tenemos unas preguntas en el chat, así que Christopher, si usted pudiera ayudarme a responder a estas preguntas. La primera es, bueno, perdón, voy a regresar a ver. Hay una pregunta de Guillermo con respecto a si hay soluciones de IT. Hay soluciones de IT incluidas en las directrices como un ejemplo de las soluciones remotas aplicadas. Gracias. Entonces, Christopher, ¿quiere usted comentar con respecto a eso? ¿O quiere responder con respecto a si hay soluciones de IT o programas incluidos en las directrices? Dentro de la guía no se incluye ninguna recomendación sobre qué es lo que, sobre soluciones informáticas, ¿verdad? O accesos a que tengan para usar. Esto va a depender mucho sobre las capacidades que tenga cada instituto nacional para poder desarrollar. Y con esto, el evaluador va a tener que también jugar con las capacidades que tenga. Por eso una de las partes de preparación decía evaluar cuáles son las capacidades que tiene cada instituto para poder realizar la evaluación. Okay, great. And there is another question. It's submitted in Hay Spanish. otra pregunta que está en español. No quiero avergonzarme a mí mismo con tratar de traducir el mensaje de Rocío. Si el resultado es alto en la escala de probabilidad, sugiero escribir alternativas. Creo que lo que nos indica Rocío es una recomendación sobre el resultado alto de la escala de probabilidad. Tal vez, Rocío, si nos puede, bueno, sugiero que tal vez en este aspecto, si me puede enviar un correo explicando un poco más la sugerencia, podemos trabajarlo, ¿no? Okay, great. I see Rocio's response in the chat. Very good. Ok, ya veo la respuesta de Rocío en el chat. Muy bien. Si alguien más tuviera más preguntas para Christopher antes de concluir esta porción de la agenda, por favor, preséntenlo en el chat. Veo que tenemos unas respuestas del 42%, ahí vamos subiendo. Esto con respecto a la encuesta. Entonces vamos a tomar un minuto más antes de cerrar la encuesta y antes de ver los resultados. Y le voy a pedir a, bueno, Christopher que comente sobre los resultados antes de pasar al siguiente panelista. Solo voy a decir, mientras estamos esperando, que el enlace a la guía estuvo ingresado al chat. Entonces, si quisieran leer la guía, pueden verla en el chat o visitar el sitio de CIM o la página web de QSTF. Okay, I'm going to go ahead and end the poll. Bueno, entonces voy a finalizar la encuesta o la votación. Ahorita vamos a ver los resultados. Voy a compartir los resultados, así que Christopher, si usted comenta conmigo, bueno, ¿cuál es el objetivo principal del paso preparación para una evaluación remota? Pareciera que la mayoría seleccionó la segunda opción. Bueno, sí, esa era la respuesta correcta. ¿Hay algún comentario que quisiera hacer? Simplemente me agrada mucho ver que tienen claro el objetivo, ¿verdad?
de cuál es el paso de preparación y eso pues, es muy agradable. Very good. Very good. Okay, the second Muy question. bien. La segunda pregunta. En la etapa de preparación, ¿cuál de las siguientes afirmaciones debe hacerse? Y el 90% escogió la tercera opción. Esa es la respuesta correcta. Muy bien también. Excelente. Y la última pregunta. Durante la evaluación remota, ¿cuál de estos factores debemos tener en cuenta? Y de nuevo, la tercera opción fue o recibió el 69% de las respuestas. Sí, esa es la respuesta correcta. Así que estoy muy contento de ver que la mayoría de la gente respondió de manera correcta. Así que felicitaciones. Muy bien. Y yo creo que esta es una manera muy positiva de empezar con el programa porque vamos a escuchar de otros dos expertos en esta área para discutir sus experiencias específicas con realizar esto. Entonces es una muy buena manera de empezar. Así que voy a dejar de compartir los resultados de la encuesta y ahora vamos a pasar a la siguiente porción de la agenda, que es una plática de Isabel Eyman, que es la gerente de calidad líder o de, bueno, el Consejo de Investigaciones Nacional de el Centro de Investigaciones de Metrología de Canadá y es la delegada de NRC de QSTF y también trabaja en el sistemas de gestión de calidad. Isabel, ¿está usted lista? Sí, estoy lista. So thank you, everyone. I'm very happy to be here with you. Muchas gracias a todos. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes el día de hoy. Voy a presentarles la experiencia de NRC en realizar revisiones de pares de manera remota. Entonces, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. So originally scheduled in Así que, bueno, originalmente planificadas en abril 2020 en personas, la revisión de pares en nuestro sistema de gestión de calidad en apoyo de, bueno, nuestras calibraciones de estándares eléctricos y también capacidades de medidas se cancelaron debido a la pandemia y se volvieron a establecer para octubre de 2020 utilizando la manera remota. Y también pues se tomaron en cuenta nuevas capacidades, es decir, eran cosas nuevas que se querían agregar en en cuanto a las capacidades en nuestros bueno, sistemas. Entonces voy a hablar sobre nuestra experiencia y lo que hicimos. Voy a compartir algunas fotos, experiencias y consejos en esta presentación. Por supuesto, en el momento que hicimos la revisión de pares, no pensé que iba a hacer esta presentación, así que no tomamos tantas fotos de la revisión de pares, así que también voy a compartir fotos de otras evaluaciones, de procesos que hicimos en Canadá, así que pues quisiera agradecer a quienes me permitieron compartir estas fotos e información. Entonces, básicamente, como se indicó de parte de Elizabeth, pues no se podía viajar durante la pandemia y bueno, al inicio de la pandemia específicamente. Y teníamos, bueno, personal limitado que podía entrar al laboratorio y en NRC, pues hasta septiembre solo podíamos entrar al laboratorio por servicios críticos o servicios esenciales en Canadá. Entonces, había muchas situaciones que teníamos que considerar para poder desempeñar una revisión de pares y la pregunta era, bueno, ¿cuándo y cómo podemos hacer esto con las limitaciones ya implementadas? Entonces, bueno, ¿cómo podíamos pasar de la foto a la izquierda a trabajar como en la foto a la derecha? Entonces voy a hablar sobre estos 4 temas durante mi presentación. Bueno, herramientas, también preplanificación, el tiempo y la retroalimentación y lecciones aprendidas.
En términos de las herramientas, pues esto es importantísimo para el éxito, por supuesto, como se ha explicado por la persona que habló antes que yo, porque por supuesto se necesita acceso al Internet y cierta calidad del acceso al Internet. Y ese acceso al Internet debe de tenerse en casa porque algunas personas van a estar en casa durante esas revisiones. Y yo estuve en casa 100% del tiempo, como lo he estado desde de marzo del año pasado. Hay que tener acceso al Internet en la oficina y en los laboratorios. Y tenemos que tomar en consideración si es Wi-Fi, si se permite el Wi-Fi en estos laboratorios o si pues hay datos celulares en estos laboratorios o si las conexiones del Internet tienen que considerarse para esos lugares, que fue el caso en nuestros laboratorios, porque no había Wi-Fi disponible en los laboratorios, entonces utilizábamos cables de Internet muy largos. Entonces encontramos o utilizamos los cables de Internet más largos que pudimos encontrar con nuestro personal de Internet o de tecnologías de la información y nos aseguramos de que todos estos aspectos funcionaban con anticipación. Porque algunas consideraciones que tuvimos que hacer es que algunos de nosotros estábamos viviendo en áreas rurales en donde la velocidad de Internet a veces no es excelente. Entonces, bueno, pudimos haber considerado, pues ese no fue el caso para esta revisión en particular, pero pues ciertos tipos de conexiones, como por el cambio de routers o otros cambios para asegurar de que las personas que no podían estar en la oficina, pues pudieran conectarse, porque a veces el internet en la oficina es mejor que el de la casa. También necesitamos capacidades de audio y de video. Entonces en NRC, pues todas las personas tienen al menos una laptop con esas funciones, pero también existe la posibilidad de utilizar teléfonos inteligentes, cámaras web, etcétera. Entonces tenemos que asegurarnos de que todos, o teníamos que asegurarnos de que todos tuvieran acceso a eso. La calidad del sonido, considero yo, de que es una de las partes más importantes de esta herramienta, porque queremos asegurarnos de que las personas puedan escucharse las unas a las otras, puedan hablar las unas con las otras y hacer intercambios durante esas revisiones. La utilización, perdón, de headset, es decir, audífonos con micrófono, puede ser muy importante porque los headsets se pueden bloquear los sonidos de fondo. Entonces, en NRC hemos establecido algunas directrices para los clientes o el personal para que utilicen dos herramientas, Zoom o Microsoft Teams. Así que si ustedes quisieran ver esas directrices para ayudar a las personas a mejorar la calidad del sonido al utilizar esas herramientas, pues podríamos compartir eso con la comunidad. Y algunas de estas herramientas que quisiéramos o que utilizamos es utilizar una plataforma específica para compartir documentación en donde pues registros que no compartiríamos con anticipación en una revisión de pares normal, pues pueden compartirse porque son documentos que normalmente veríamos en sitio, que incluirían información sensible al personal, como registros de capacitación o información sensible sobre los clientes también. Y son aspectos que nuestras políticas no nos permiten compartir libremente a través del Internet. Entonces son plataformas para transferir documentos, básicamente. Entonces, pues ahora estas plataformas estamos contentos de tenerlas en NRC. Entonces, ahora, la planificación previa, esto es, creo que el aspecto más importante para establecer una revisión de pares. Entonces, yo creo que si hay algo que ustedes se van a llevar de esta presentación, debería de ser esto. Como se mencionó en las directrices, SIM, que algo que había escrito SIM era esto. Hicimos una preevaluación y teníamos que considerar que había gente en el laboratorio que tenía acceso a los documentos y a los registros y pues iban a tener acceso interno y teníamos que tomar en cuenta los requisitos de salud y seguridad. También pues había que tomar en cuenta límites y políticas y el alcance de las revisiones y si vamos a agregar nuevas capacidades. Entonces,
También discutimos la experiencia del revisor de pares y también si el revisor iba a estar cómodo con respecto a poder hacer una revisión aceptable utilizando estos aspectos. Entonces discutimos estos temas y qué es lo que necesitarían y también que iba a ser importante que se tomara en cuenta con anticipación. Algo que no íbamos a estar tomando en cuenta en nuestro caso, pero que ustedes tal vez sí tendrían que tomar en cuenta, era tal vez si había una barrera grande entre el personal que iba a ser objeto de la revisión y el revisor. Por ejemplo, necesitarían traductores que iban a estar haciendo la traducción en vivo, como se está haciendo el día de hoy en este seminario web, o pues, por ejemplo, si se iba a tener un personal que iba a hacer la traducción después de haberse hecho la revisión. Y estas son cosas que hay que tomar en cuenta. Entonces, yo creo que las preguntas en las directrices son de mucha ayuda para ayudarles a ustedes a tomar en cuenta todos estos requisitos. Entonces, como he dicho, tenemos procedimientos operativos que aplican a COVID que debemos tomar en cuenta. Y desde septiembre de 2020, sí tenemos varios requisitos en cuanto al personal que puede estar en sitio durante cierto tiempo. Y no es más, esto se refiere a que no más del 30% del personal puede estar en el laboratorio al mismo tiempo y en el edificio. Entonces, para las revisiones de pares, podemos tener a las personas que pueden estar en el laboratorio. Y el gerente del laboratorio, por ejemplo, estaba en su oficina y se unía a la conversación utilizando la plataforma digital. Para nuestra documentación, por ejemplo, también ofrecíamos al revisor, además de la recepción de documentos y de algunos registros con anticipación, algunos videos de un paso específico que iban a querer ver o también fotos de alta resolución del equipo o un sketch del equipo o cualquier cosa que necesitarían para poder obtener toda la información necesaria. Por supuesto, necesitábamos establecer el acceso a la plataforma de transferencia de datos y también durante la revisión hacíamos este proceso para que se pudiera después cargar al sitio y después para poder obtener acceso a estos aspectos. Y se utilizaban identificaciones de dos factores con proceso de identificación de dos factores y obviamente cuando en la preplanificación era muy importante asegurarnos de que los revisores pudieran acceder a estas plataformas desde el punto de vista de el departamento de IT de la organización. Entonces teníamos revisores de Estados Unidos y de el Reino Unido. Entonces teníamos que asegurarnos de que las personas pudieran acceder a esas herramientas utilizando los departamentos de IT de sus institutos. Ahora, pues el cronograma tenía que ser muy detallado, incluso más detallado de lo que haríamos para una revisión de pares en persona, porque todos tenían que saber dónde estar y en qué momento. Entonces desarrollamos un cronograma muy detallado. Y por último, lo más importante antes de la revisión en sí era hacer pruebas, es decir, hacer pruebas con las plataformas y eso lo hacíamos con todos para todo. Entonces eso significa que teníamos que hacer revisión de audio, video, compartición de pantalla y todas las características que utilizaríamos, incluso con la plataforma de transferencia. Y eso lo hacíamos de manera anticipada desde el laboratorio donde estarían las personas y también desde donde el revisor estaría haciendo la revisión. Hacíamos una prueba de 15 minutos con cada individuo para asegurarnos de que durante la revisión no habría problemas. Entonces hay que asegurarse de que el personal de TIT está disponible para que estas personas puedan estar disponibles para ayudarles con cualquier cosa en cualquier momento. Y una cosa que es muy importante es asegurarse de que el organizador tenga experiencia con la plataforma que van a utilizar. Entonces, yo fui la organizadora, entonces yo tenía experiencia con la plataforma que utilizamos en ese momento, que fue Zoom. Y también utilizamos otras plataformas
para otras evaluaciones. Entonces es importante que el organizador no esté aprendiendo a utilizar la herramienta durante la revisión de pares, es decir, que este organizador tenga cierto nivel de conocimiento, que ya pues haya utilizado esto, que sepa los problemas que se puedan dar y sepa cómo abordarlos si se dan para poder guiar la revisión de pares. Entonces, otra cosa importante es tener la opción de poder realizar llamadas porque el internet puede caerse en cualquier momento durante la revisión, desde casa, desde el laboratorio, en cualquier momento. Y a pesar de que no sucedió durante esa revisión par, en cualquier momento sucedió con otra evaluación donde entonces la persona debería de poder hacer una llamada telefónica utilizando el teléfono normal para poder continuar respondiendo las preguntas. Entonces, en ese caso donde sí no sucedió una vez, la persona pudo seguir contestando las preguntas. Ahora, en cuanto al tiempo y al cronograma, la primera cosa en la que pensamos es cuál es el tiempo necesario, el tiempo que necesitamos. ¿Vamos a tener sesiones paralelas con 2 de revisores o será que primero vamos a hacer una primera parte de la revisión y luego continuamos con la siguiente parte? Nosotros optamos por tener sesiones paralelas porque teníamos acceso a 2 licencias de Zoom o pues bueno, el Zoom también tiene la opción de tener sesiones o de grupo. También teníamos que considerar el hecho de las zonas horarias porque había, por ejemplo, en un caso donde había una diferencia de 5 horas. Entonces, una zona razonable para que trabajen los revisores es algo a tomar en cuenta. También se ha demostrado más y más que existe la fatiga en Zoom y por supuesto no se puede quedarse uno conectado a Zoom durante 8 horas para realizar evaluaciones. Entonces es importante que se considere eso también. Así que el tiempo que se utiliza para la evaluación remota hay que dividirlo en el transcurso de días y siempre habrá documentos a los cuales se va a dificultar el acceso, existe la fatiga de Zoom, etcétera. Entonces, en nuestro caso, pues lo que se planificaba para una semana, normalmente se hacía en 2 semanas. Hubo 3 días en la semana 1 y 4 días en la semana 2. No era 8 horas por día, era alrededor de 4 horas y media, 5 horas cada día. Entonces desarrollamos un cronograma muy detallado, asegurándonos de que la gente supiera en dónde tenía que estar, a qué horas y quién debía estar en dónde. Entonces el dónde era el laboratorio, les dábamos el número de salón, para que cada quien supiera dónde tenía que estar y también les decíamos en qué plataforma debía de conectarse. Entonces teníamos 2 licencias de Zoom distintas y 2 salas de Zoom distintas, entonces ellos sabían en dónde tenían que estar en ese momento. Entonces, pues el cronograma en conclusión, pues había que tomar en cuenta días adicionales para considerar todos estos aspectos. Ahora, a la hora de realizar la revisión, pues sí, establecimos citas en nuestros correos electrónicos para asegurarnos de enviar los enlaces de acuerdo para todos los asistentes y que fueran accesibles para que las personas pudieran conectarse en el momento adecuado. Ahora, durante la revisión hay que tomarse el tiempo, especialmente siempre hay algo que no se puede compartir fácilmente. Por ejemplo, no hay internet en la computadora del laboratorio específico que queremos mostrar al revisor. Entonces, en ese caso, teníamos que poner una cámara frente a la pantalla para mostrarle al revisor lo que estamos viendo en la pantalla. Entonces, hicimos eso durante la revisión par. Y de hecho, nuestro personal, además de la cámara, el personal describía lo que estaba viendo en el software que se estaba ejecutando en ese momento. Asimismo, había registros en papel que tenía que escanearse. A pesar de pues, ser posible mostrarlo en la cámara, no es la idea. Entonces, así como en auditorías normales, es perfectamente aceptable el hecho de que algunos registros no serán accesibles inmediatamente y podrán enviarse más adelante en el día a través de correo electrónico, a través de la plataforma segura. Otra cosa, pues, es el uso de tecnología, es decir, usa la tecnología.
Entonces, cada usuario, cada persona que participa en la revisión de pares puede unirse a la sesión en línea utilizando varias computadoras a la vez, así como se necesita para mostrar registros. Y esas herramientas tienen buenas características como Zoom o MSteam, que tienen una pizarra en donde se pueden dibujar cosas y es que se siente más fácil así para compartir ideas en lugar de solo hablar. O, por ejemplo, si hay algo que no se puede mostrar, tal vez se puede dibujar en una pizarra. Hicimos eso bastante durante una de las revisiones porque muchas computadoras que utilizamos están conectadas al internet, pero no tienen una cámara o no tienen micrófono. Entonces, pues a veces pues la pizarra se utilizó como herramienta de comunicación y en la otra sesión el personal pudo compartir con su computadora de trabajo. Y también pues revisiones frecuentes, sesiones informativas diarias, eso lo hacíamos todas las mañanas y esto fue de mucha ayuda para todos, es decir, en la sala virtual explicar lo que se había hecho la mañana antes, áreas de preocupación y también para prepararse para el día siguiente. Muchas veces, bueno, se tenían pues recesos de unos 30 minutos porque la gente, y mucha gente en esos recesos iba directo a sus correos electrónicos. Entonces asegúrense de que haya suficiente tiempo en esos recesos para que la gente vaya a caminar, tome un café, respire, pero que también revise sus correos electrónicos. Entonces que haya suficiente tiempo para que los revisores preparen un informe. Y lo que hicimos también era asegurarnos de que ese informe borrador se enviara antes de la reunión de cierre para tener una discusión y para que se revise, porque eso es algo que hemos hecho antes también durante las revisiones cara a cara. Entonces, esta es una captura de pantalla, no de la revisión de pares nuestra, es de otra, porque no sabíamos que íbamos a tener lo que presentar, pero es otra que yo vi que se hizo en Canadá y estábamos utilizando MS Teams. Y aquí en esta imagen, como podrán ver, pudimos observar claramente lo que se hizo el experimento en una pantalla. Y pues aquí al mismo tiempo se podía ver el software que se estaba ejecutando. Y pues se estaba utilizando la pizarra y se podían compartir, bueno, preguntas y para explicar mejor cuál era la pregunta que se estaba haciendo a la organización que se estaba evaluando. Entonces, utilizar esas herramientas realmente fue muy útil. Y también obviamente había video y audio para hablar y esto para explicarle a las personas en el laboratorio. Eso solo para mostrarles que hay posibilidades de ver un software ejecutándose, compartir información y conversar con los revisores y ya las personas a las que se está haciendo la revisión. Y entonces son cosas excelentes con la tecnología que pueden utilizarse. Y con respecto a las revisiones, quería compartir con ustedes la retroalimentación que se obtuvo de los revisores. Ambos dieron su retroalimentación. Entonces leeré el número 1. Las herramientas virtuales del laboratorio se presentaron para mostrar el equipo en ambas áreas. Entonces no se hicieron demostraciones en vivo de las mediciones. Había registros, comparaciones clave, etcétera. Pero sí se utilizaron cables largos para poder hacer un tour de laboratorio con las computadoras para mostrar el equipo al revisor. Como auditor, considero que la auditoría fue eficaz y detallada a pesar de las restricciones. No hubo dificultades de comunicación a la hora de utilizar Zoom para hacer preguntas y examinar los certificados de ejemplo y los presupuestos de incertidumbre y la documentación. Número 2, la revisión de pares remotas utilizando Zoom salió muy bien y considero que todo salió bien. El único obstáculo fue que observar la eficiencia técnica fue un poco más distinta por la necesidad de las actividades técnicas con video que se restringió por el largo de los cables de internet, la ubicación de la cámara, etcétera. Pero en general todo salió muy bien.
Por último, quisiera hablar sobre las lecciones aprendidas y cosas que consideramos pudimos haber hecho mejor y vamos a ir aprendiendo conforme vamos haciendo mejores evaluaciones. El video en vivo. No agarren la cámara o las laptops con las manos. Utilicen mesas o trípodes para obtener imágenes estables. Porque desde las revisiones de pares hemos obtenido cámaras web con trípodes que ayudarán en las futuras revisiones pares. Para el audio en vivo es muy importante que las personas hablen hacia el micrófono, especialmente con la ventilación en los laboratorios o la ventilación de algún equipo que esté a la par de la laptop. Utilicen headsets. Yo creo que eso mejora el audio, especialmente para la persona que está escuchando, y también sean pacientes. A las personas siempre se les olvida encender su micrófono o no se les escucha muy bien porque está volteando la cabeza y alejándola del micrófono. Entonces traten de ayudar, utilizar un headset que tenga un micrófono adjunto que le quede frente a la boca. Las diferentes herramientas requieren de más recursos de IT. Entonces, bueno, yo utilicé 3, MS Teams, Zoom y Webex. MS Teams pues utiliza muchos recursos de nuestras computadoras, entonces tuvimos que desconectar el video. Sin embargo, no es muy útil cuando se quiere compartir algo que está en el drive compartido, en el disco compartido. Entonces, cuando utilicen la plataforma, consideren esas cosas y vean qué es lo que mejor funciona. Por supuesto, de acuerdo a su política de IT, pues se vean qué es lo que permite su organización, pero esto es algo que deben de saber. Pero en términos generales, estas herramientas fueron bastante comparables en términos de las capacidades que se les ofrecen. Por último, la comunicación es clave para el éxito del proceso en general. Y eso es muy importante. Es importante que la comunicación es clave antes, y durante la revisión de pares. Sí, esto funcionó muy bien durante la revisión. Otras cosas, bueno, si toman videos de un trabajo específico, pues no tienen que ser de muy alta resolución. Y no tienen que ser HD, una resolución media es perfectamente bien. Y pues aquí se pueden ver suficientes detalles. Toman en cuenta que hay caídas internas y que no se les olvide las zonas horarias entre los diferentes países. Por ejemplo, si los revisores no están en la misma zona horaria que ustedes. Y quería concluir rápidamente con respecto al futuro y qué pienso sobre esto. Es decir, si esto será algo que vamos a continuar haciendo de alguna manera en el futuro. Pues con la aceleración rápida de las tendencias tecnológicas que van avanzando más y más, pues considero que pues deberíamos de aceptar con los brazos abiertos estas nuevas tecnologías porque han mostrado ser eficaces. Sin embargo, no van a reemplazar completamente las actividades en persona y cara a cara, porque los estudios han mostrado y han observado que las relaciones y la confianza solo se crean en persona. Entonces considero que en el futuro habrá una combinación de evaluaciones remotas y en persona, y esto pues será lo que se va a seguir utilizando. Entonces me gustaría agradecerles por su atención y me gustaría agradecerles a mis colegas en NRC, a Philip, mi colega, quien estuvo en la primera foto, a Jeff, quien trabajó en esto y en esta presentación, y también a nuestros revisores pares y a nuestros clientes en Canadá, quienes me permitieron compartir fotos de su evaluación. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Entonces voy a lanzar las preguntas que hizo Isabel para las votaciones. Las deberían de ver ya en su pantalla. Y también voy a pedirles que respondan a las preguntas que están en el chat. Entonces, la primera, bueno, hablo sobre esto un poco al final de la presentación. ¿Hubo algunas preguntas?
Estamos pidiendo retroalimentación sobre cómo optimizó el audio, los temas del sonido. ¿Qué hicieron? Bueno, de hecho, realmente depende de cada individuo y la computadora que tienen, porque algunos tienen laptops de mejor calidad que otros. Entonces, hemos desarrollado directrices escritas sobre qué hacer cuando se utiliza Zoom y cuando se utiliza Microsoft Teams. Entonces, tenemos este documento que hemos desarrollado con nuestros clientes y quienes realizan actividades con nosotros que también utilizamos con nuestro personal. Entonces, si vemos que hay algún problema cuando hacemos las pruebas, pues podemos, bueno, tal vez ajustar el nivel de sonido, etcétera. Y es importante que las personas no pongan el sonido al 100% o en el 50% suficientemente bien. Y no les puedo dar todos los detalles, pero sí hemos escrito estas directrices. Entonces, si esto es de interés para ustedes, bueno, podemos compartir dentro de la misma comunidad algunas cosas o algunos que pueden ser buenos tips. Entonces, eso lo hacemos con dos plataformas. No lo hicimos con Webex. Pero eso lo tenemos disponible y podríamos compartir eso con ustedes. Y entonces hubo un par de preguntas o aspectos que compartió al final sobre las plataformas Microsoft Teams, Zoom. ¿Alguna otra? Bueno, utilizamos también Cisco Webex para una de las una evaluaciones en Quebec y funcionó bien. Fue al principio de la pandemia, entonces no utilizamos todas las herramientas bonitas que hemos descubierto, como la pizarra y las salas para trabajar en grupos. Entonces yo creo que hay más que investigar. No es una plataforma que nosotros utilizamos en NRC, así que no investigamos más, pero si esta es la política de su compañía, es decir, utilizar Webex, entonces estoy bastante segura de que esta plataforma también está bien, pero sí, en NRC tenemos MS Teams y Zoom. Estos son los que tenemos permitido utilizar, así que estas son las que más utilizamos. Okay, and so question from Maria Pregunta de María en Colombia. ¿Será que la evaluación de riesgos debe de hacerse para cada revisión de pares y auditoría interna individualmente o para todo el programa? Pues como el alcance de cada revisión podría ser distinta, es decir, podría haber capacidades adicionales en el laboratorio específico, podría haber laboratorios que tienen acceso interno. Entonces yo diría que se haría para cada uno de esos o para cada uno de los componentes. Ya se habrá pensado o ya se habrá avanzado con cada uno de ellos, pero creo que siempre habrá algunos aspectos específicos para cada laboratorio específico. Entonces me gustaría pensar de nuevo cada vez antes de hacer uno. Great. And then from Rafe, so we have Bueno, y luego, been si los revisores hubieran ido a los laboratorios, ¿será que familiarity certainly helps. si los revisores hubieran ido antes, esta familiarización ayudaría con el proceso, pero si no han llegado antes, este hace que sea todo más desafiante? Entonces, ¿cuáles serían sus opiniones sobre esto? Bueno, en el caso del NRC, pues las dos personas ya habían llegado a NRC, pero no en función de revisores de pares. Ya habían llegado a una conferencia, entonces ya habían llegado como visitantes en el pasado, pero no habían tenido estas discusiones detalladas y no para revisar registros, sino el equipo, pues entonces es importante, por supuesto, que les preguntemos qué tan cómodos se sintieron con la forma de hacer las revisiones así como lo habíamos propuesto. En el mundo de la acreditación, por supuesto, para este año, pues nosotros consideramos que es más fácil si alguien ya tiene cierto nivel de conocimiento de la organización evaluada. Sin embargo, sí hay otros casos en donde sí trajimos
a un evaluador nuevo para hacer esta evaluación remota y utilizar todas estas evaluaciones al final, especialmente los videos con anticipación, compartir fotos y tomarse el tiempo para discutir apropiadamente y entrevistar y analizar los registros. De hecho, pues logramos hacer un muy buen trabajo. Así que esto es algo que se toma en cuenta en la evaluación de riesgos para determinar qué tanto se necesita con anticipación y qué tanta información adicional se debería de requerir, etcétera. Pero bueno, sí, por supuesto es preferible, pero no creo que sea un requisito. Y sí, pues eso se toma en cuenta y es perfectamente aceptable si alguien no se siente cómodo con hacer esto. Si, por ejemplo, no se han hecho muchas auditorías antes, pues en la, a la hora de hacer estas actividades estas actividades de revisión de pares, pues es completamente comprensible. Y hay que preguntar si se han logrado los objetivos y yo creo que sí lograron ver lo suficiente para tomar la conclusión de la evaluación. Sí, es muy importante. Entonces, bueno, tenemos un par de preguntas más, entonces voy a finalizar la encuesta y compartir los resultados. Isabel, si usted pudiera, pues, ir revisando las preguntas y comentar. La primera es, ¿cuál es la parte más importante en la organización de una evaluación remota? La mayoría respondió los arreglos previos. ¿Qué considera usted? Bueno, estoy contenta que me hayan escuchado cuando dije, bueno, esta es la parte más importante. Y por supuesto, sí, la conexión a Internet también es importante, pero es parte de los prearreglos, porque sí, revisamos que el Internet esté funcionando para todos, etcétera. Así que sí, estoy contenta con la respuesta. Hay que tomarse el tiempo de hacer los arreglos adecuados para que el proceso salga adecuadamente. Dos, si fuera un revisor de pares, ¿cuál es la mayor preocupación que tendría al realizarlo de forma remota? La número dos fue la que se seleccionó más, la dificultad en la comunicación a través de Internet, barrera del idioma, falta de campo visual, atmósfera de laboratorio. Sí, no me sorprende que esta haya sido la más seleccionada y me alegra ver que no muchas personas estén preocupadas por la capacidad de presenciar trabajo en vivo, ¿no? Porque, bueno, compartir videos con anticipación ayudará a hacer todo esto. Así que sí, por supuesto. Como he dicho, no hay nada que reemplazaría la comunicación en vivo y la barrera del idioma. Así que esto es algo en lo que hay que trabajar con anticipación, asegurándose de que esas cosas eh, pues se tomarían en cuenta y es perfectamente comprensible. Y por supuesto, si hay algo que necesita además, que con lo que sí podría ayudarles, pues con respecto a cómo hacer eso mejor, por supuesto, sí podríamos hacerlo. Y la última pregunta, que es con respecto a cada instituto. Si su instituto debe ser evaluado por pares, ¿cuál es el mayor desafío que debe afrontarse para organizar dicha evaluación? Y la mayoría respondió disponibilidad de tecnología o recursos para adquirir dicha tecnología. Entonces, sí, este es un resultado interesante. Yo, de hecho, esperaba que esto respondieran y sí, bueno, como miembros de la región deberíamos de hablar si todos los institutos tienen esta tecnología disponible, recursos para adquirir esta tecnología y como licencias para utilizar estas herramientas o traducción o esto y sí, esto es importante, por supuesto. Si tienen acceso a esta tecnología, entonces podrán hacer esto. Así que esta es información importante para que se sepa y para ver si podemos ayudar en cualquier forma. Y también, bueno, prestándole recursos si es necesario, como por ejemplo si hay alguna plataforma compartida para compartir información y estas clases de cosas. Así que es buena información tener. Y yo creo que el grupo verá eso sí es que hay algo con lo cual puede ayudar, sí. Excelente.
Entonces yo creo que, bueno, vamos un poquitito adelantados, así que, bueno, pasemos a la siguiente presentación y de nuevo, si hubiera preguntas a las cuales no hayamos llegado, que sean importantes para ustedes, las pueden enviar por correo electrónico a las presentadoras y vamos a tener esas o vamos a enviarles por el chat de estas direcciones de correo electrónico. Entonces, nuestro siguiente presentador es Fernando Crumlin, que es el jefe del departamento INTI en Argentina, Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Entonces, Fernando, ¿está listo? Sí, estoy listo, gracias. ¿Se ve la pantalla, la presentación? Andrew. Yes, looks good. Bueno, muchas gracias. Sí, se ve bien. Muchas gracias. Christopher y Isabel han hecho excelentes presentaciones, así que bueno, vamos a completar esto a través de nuestra experiencia como INTI en la realización de evaluaciones remotas y auditorías remotas. Primero, yo quiero enmarcar estos temas que estamos analizando hoy en un contexto más general que tiene que ver con la digitalización de la metrología y la digitalización de la calidad, también como parte de la metrología. Ustedes saben que hace 2 semanas hubo un evento muy importante organizado por el BIPM sobre estos temas. Se acaba de crear a nivel del CIM un grupo de trabajo sobre digitalización de la metrología, y de lo que estamos hablando ahora es la digitalización de las revisiones de calidad necesarias para soportar también una metrología digital. En el INTI venimos hablando de la necesidad de incorporar esta herramienta de auditorías remotas desde hace tiempo. La pandemia aceleró el proceso, pero no empezó con la pandemia, y esperamos que estas nuevas herramientas que se han incorporado puedan seguir funcionando después de la pandemia también. ¿Por qué necesitamos nosotros en el INTI? Como resultado de todo lo anterior, elaboramos el año pasado un documento interno dentro del sistema de gestión integrado del INTI, instrucción de proceso número 18, que da unas guías y algunos criterios a considerarse cuando se hacen evaluaciones remotas y auditorías remotas. Lo que voy a presentar yo es mínimamente, muy rápidamente. No voy a entrar en los detalles de este procedimiento porque es muy parecido a lo que presentó Christopher. De hecho, para elaborar este procedimiento contamos con los drafts que se iban elaborando a nivel del QSTF, de las guías del QSTF. Al mismo tiempo, un documento también leímos del NRC, y al mismo tiempo los drafts que nosotros íbamos elaborando los compartíamos con el QSTF. O sea, yo creo que todos estos documentos no son independientes totalmente, ¿verdad? Voy a entonces decir algunas cosas muy mínimas de este documento, y sobre todo la parte más interesante me parece es evaluar qué dijeron los auditores que hasta ahora realizaron auditorías remotas. Hicimos el mes pasado una encuesta a auditores y es importante compartir algunos de los comentarios que ellos hicieron. Primero, ¿por qué nosotros necesitamos en el INTI auditorías remotas? En primer lugar, como herramienta para los procesos de auditorías internas. El INTI es un instituto grande y extenso. Esos puntos que se ven en el mapa son los laboratorios de calibración que hay en el INTI. Algunos de ellos, los que tienen mejores exactitudes, declaran sus capacidades en el MRA, pero hay muchos otros laboratorios de calibración que cubren necesidades regionales, que están cubiertos por el sistema de calidad. En estos laboratorios se hacen anualmente una auditoría del sistema de gestión y una auditoría por cada magnitud también. Las distancias son muy largas, entonces por eso veníamos hablando de la posibilidad de algunas de esas auditorías con algún criterio hacerlas en forma remota.
Por otro lado, además el INTI supervisa laboratorios externos, es un mandato legal que tenemos de contribuir al desarrollo de laboratorios de calibración por fuera del INTI, tanto en la esfera privada como pública. Esa red de laboratorios supervisados por INTI se llama SAC, no es exactamente un sistema de acreditación, porque las auditorías del SAC incluyen asistencia técnica a estos laboratorios, eso no estaría permitido en la acreditación, pero es un sistema que es muy aceptado por la industria en general como forma de diseminar la trazabilidad metrológica. Estos 53 laboratorios también están distribuidos en muchos lugares del país y abarcan aproximadamente algo más de 200 auditorías al año. Otros usuarios posibles en el futuro de este procedimiento puede ser el organismo de certificación del INTI y otro tipo de auditorías en el área de la metrología legal. Por ahora, donde más experiencia hay en hacer auditorías remotas es a laboratorios externos de la red SAC. Desde el mes de octubre aproximadamente hasta ahora se hicieron algo más de 25 auditorías, y sobre esas auditorías es donde hicimos las encuestas a los auditores. Esto es parte del procedimiento, algunos criterios de cuándo no es recomendable auditar remotamente, cuando no se conoce previamente el sistema de gestión, por ejemplo, cuando es la incorporación de un nuevo laboratorio o de una nueva CMC, no es conveniente. Cuando las últimas auditorías también han sido remotas, no es conveniente. Cuando los sistemas de gestión o los sistemas de medición son demasiado complejos, o cuando en la historia reciente se han encontrado muchas no conformidades, conviene que la siguiente auditoría sea in situ, on-site, o bueno, obviamente cuando hay dificultades para compartir información, y todo esto se resume en el último ítem, es que cuando el nivel de riesgos es no aceptable, nuevamente es esencial hacer un análisis de riesgo previo a decidir si cada auditoría va a ser remota o no. Eso lo organiza, eso lo decide, digamos, no el auditor, por supuesto, sino el organismo que gestiona las auditorías dentro de la institución. ¿Y cuándo son recomendables las auditorías remotas? Bueno, cuando pasa lo contrario, cuando el laboratorio mantiene una buena historia de conformidad, cuando los sistemas se pueden evaluar remotamente, cuando hay suficiente tecnología de comunicación e información. Georgette habló mucho de esto y dio muchas tips muy interesantes al respecto, y en general cuando el nivel de riesgos es aceptable. En particular hay dos casos donde la auditoría remota puede ser muy útil. Uno es para auditorías de seguimiento, cuando el auditor tiene que evaluar si se realizaron correctamente y si son eficaces las acciones correctivas de una auditoría anterior. Entonces ya hay un conocimiento previo y esa evaluación puede ser remota. Y también cuando no alcanzó el tiempo para una auditoría presencial, quiero decir, supónganse, el auditor tiene pasaje de vuelta en avión para hoy a las 6 de la tarde. Eso significa que tiene que salir del laboratorio a las 3:30, tiene que terminar la evaluación a las 2 para poder hacer una reunión de cierre, y ahora estamos al mediodía y nos faltan todavía auditar 2 procedimientos. Bueno, lo que se hacía en esos casos, a veces falla la planificación o a veces hay imprevistos que no fueron contemplados, entonces eso solía pasar en auditorías a laboratorios. Lo que se hacía en esos casos era apurar esos 2 procedimientos que faltaban y no se hacía una buena auditoría. Entonces lo que se puede hacer, lo que se puede improvisar en tal caso es que el auditor vea on-site, presencialmente, lo que tiene que ser visto presencialmente. Y el análisis de documentación, lo que pueda verse digitalmente o remotamente, lo podemos ver en una reunión la semana siguiente, por ejemplo. Esa es una alternativa posible. Dentro del procedimiento, me parece importante señalar, hay 3 formularios, 3 formatos, que es obligatorio completarlos. Uno es un análisis de riesgos y viabilidad, lo llamamos, que lo llena el organismo responsable, o el área del instituto responsable de la auditoría. Por ejemplo, para auditorías internas o cruzadas,
es la gerencia de calidad, tiene que tener input respecto del laboratorio auditado, si es un laboratorio externo, si hay algunos requerimientos específicos de confidencialidad y de seguridad de la información, y cómo son las disponibilidades de conexión. Y tiene que tener también input de los últimos auditores presenciales que auditaron ese laboratorio, evaluar la historia, también hay que evaluar si esos auditores son aptos, tienen práctica para manejar las distintas tecnologías de comunicación, y en función de todo eso y del análisis de riesgo, en la programación anual de las auditorías se decide cuáles son remotas y cuáles son presenciales. Este es un formulario, el formulario 2 no lo pongo acá porque es más o menos obvio, pero es importante aclararlo, es un compromiso de confidencialidad y seguridad, que no es lo mismo para una auditoría presencial. Algo Georgette creo que habló también sobre esto. Por ejemplo, las reuniones por Zoom, ¿se pueden grabar o el laboratorio prefiere no grabarlo? Todo ese tipo de cosas tienen que estar en el documento de confidencialidad que debe ser llenado. Y el formulario 3, eso ya lo llena el auditor una vez que se decidió quién va a hacer la auditoría y cómo se va a hacer. Es el plan de auditoría. Creo que dijo Georgette también que el plan de auditoría es muchísimo más importante y esencial en una evaluación remota que en una auditoría remota que en una presencial. Hay muchos más aspectos que hay que considerar. Bueno, que haya una persona de contacto con conocimientos de las tecnologías de comunicación es esencial. ¿Qué información se le va a pedir previamente al laboratorio? Creo que hay dos diferencias grandes entre una auditoría presencial y una remota. Una diferencia es la siguiente. En una auditoría presencial, típicamente, no necesariamente es así, pero típicamente los procedimientos son evaluados antes, pero los récords, los registros, son evaluados durante la visita. En una auditoría remota, cuanto más cosas puedan ser evaluadas antes, mejor, para acortar las reuniones por Zoom o por Teams o por la tecnología que fuera. Entonces, hay que evaluar todos los récords, los registros que puedan ser enviados previamente, se envían previamente. Por supuesto, si el laboratorio emitió 200 certificados de calibración en el último periodo, no tiene sentido mandar los 200, pero si tiene 5 personas y en el laboratorio sí puede mandar los currículum de esas personas para que el evaluador los vea previamente, o la lista de los patrones principales con sus certificados de calibración, etc. Y hay un tema ahí, cuando son 200 certificados, ¿cómo es el proceso de muestreo de registro? O sea, en la auditoría cara a cara, el laboratorio le muestra al auditor la carpeta, sea en papel o electrónica, con los 200 certificados, y el auditor elige, quiero ver este y este. Bueno, a lo mejor lo que se puede hacer es que previamente envía la lista con los certificados y elige, y hace el muestreo del auditor, y le pide, por favor, mándame el 13, el 7 y el 28, o algo por el estilo. Ese tipo de cosas también pueden ser evaluados o contemplados en el plan de auditoría. Hay que contemplar también si se van a observar ensayos, mediciones, y si va a ser en vivo, en forma streaming, o pueden ser grabados previamente. Si son grabados previamente, tiene que ser sin edición, tiene que ser de una sola toma y sin edición para evitar que al laboratorio, si algo le salió mal, que vuelva a empezar. Pero igual es mejor hacerlo en vivo, ¿no? Todo lo que es observación de ensayos. Una herramienta que puede ser útil son ensayos de aptitud informales, digamos. Si se complica ver la competencia del personal, por ejemplo, en forma remota, se puede enviar algún instrumento, algún equipo, algún patrón con resultados conocidos, con valores conocidos, y comparar con lo que el laboratorio mide, y eso es una manera indirecta de evaluar remotamente la competencia del personal. También, bueno, cómo se van a intercambiar los archivos. A lo mejor hay documentos que son muy pesados, entonces en lugar de enviarlo por mail se pueden subir a un drive, con la seguridad que corresponda, por supuesto.
Otra posibilidad que da la evaluación remota es extender el equipo auditor con expertos adicionales. Supongamos que vamos a auditar un laboratorio de metrología dimensional, que tiene un alcance muy amplio, y el auditor sabe mucho de calibración de bloques patrón, pero no sabe de rugosidad. Entonces, cuando se vea el procedimiento de rugosidad, se puede sumar a una reunión remota el experto en rugosidad, por ejemplo. O en una auditoría de gestión, el auditor puede saber mucho sobre 17.025, pero el alcance incluye 17.034. Entonces, cuando se vea la parte de 17.034, se puede convocar a un colega que conozca bien de esta norma, y esta es parte de la flexibilidad que permiten las evaluaciones remotas. Bueno, también el plan de auditoría, esto ya lo dijo Isabel, así que no lo voy a repetir, las sesiones menores de 2 horas con breaks, y la otra diferencia grande que hay entre auditorías presenciales y remotas es que en las auditorías presenciales hay que tratar de concentrar todo en poco tiempo. El viaje del auditor pueden ser 2 días, para una evaluación de pares puede ser 4 días, 5 días, pero en una evaluación remota no hay ninguna necesidad de concentrar el tiempo. Es más, al revés, es conveniente alargar el tiempo, hacer reuniones de 2 horas a la mañana, 2 horas a la tarde, y eso durante varios días, y en el medio, entre reunión y reunión, el auditor puede hacer otras cosas, y el laboratorio también. Puede haber alguna posibilidad de flexibilizar las agendas, no necesariamente tiene que estar todo concentrado cuando es una evaluación remota. Bien, y ahora sí vamos a la encuesta con los auditores. La primera pregunta, participaron 9 auditores de esta encuesta, algunos habían hecho más de una auditoría, pero lo que fue interesante es que hubo muchos comentarios. Fueron 5 preguntas, y después de cada pregunta el auditor podía explayarse libremente y dar todos sus comentarios. Voy a mostrar algunos de los que me parecieron más interesantes, para no hacerlo tan largo, pero creo que nos va a dar una buena idea de qué es lo que piensa la gente que sí hizo auditorías remotas. Le agradezco a Andrea Rodríguez que me ayudó a procesar esta encuesta. Bueno, de los 9 auditores, 7 consideraron que los objetivos pudieron alcanzarse, uno que pudieron alcanzarse parcialmente y otro que no pudo alcanzarse. El que contestó que no, escribió este comentario: las auditorías virtuales no son del todo confiables ni ágiles, el análisis de información se hace difícil, y él considera que es más fácil para el auditado ocultar no conformidades, ocultar desviaciones. Es un comentario que vale la pena tenerlo en cuenta. Otra persona contestó que la virtualidad puede ayudar en algunos casos para auditorías de mantenimiento, no para incorporación de nuevos alcances, y que los aspectos técnicos no pudieron ser 100% evaluados. Eso respecto de la primera pregunta. La segunda pregunta era si pudo ser evaluado el alcance completo. Algunos 6 dijeron que sí, 3 que parcialmente. Comentarios: el modo virtual no permite ver todos los aspectos, pero sí los principales. Resultados, condiciones ambientales, trazabilidad, pudieron ser evaluadas. En mi auditoría técnica, dice otro, pude evaluar documentos relacionados con el alcance, pero no pude ver procesos de calibración. Asumo que esto está causado por mi baja experiencia en este tipo de auditoría. Este es uno de los que contestó parcialmente, ¿verdad? Y otro dijo: no tuve problemas, hice una auditoría de gestión, probablemente pueden aparecer algunos problemas en auditorías técnicas. La siguiente pregunta era, se le pedía mencionar dificultades detectadas, hasta 3 por auditor. Las mayores dificultades que aparecieron fueron dificultades para acceder a los documentos, demoras para acceder a los documentos, y varias personas pusieron problemas de conexión o problemas de audio. En esto, bueno, creo que vale todo lo que mencionó Isabel. Y algunos dijeron que un problema era que no hay documentos digitalizados, muchos documentos en algunos laboratorios todavía están en papel, y otros dijeron que
Las relaciones entre auditores y auditados no es lo mismo cuando están cara a cara que cuando están con en una computadora, ¿no? Sin práctica en tecnologías de información. Alguien habló sobre la longitud de las reuniones, el seguimiento del proceso, la disponibilidad del staff auditado y dificultades para interacción entre auditores. Algunos de los comentarios escritos, listados. Bueno, uno pone que la conexión falla y es lenta cuando hay muchos registros abiertos simultáneamente, dificultades de acceder para información adicional cuando el auditor pide al auditado información adicional, el auditado no sabe cómo subirla a internet o cómo hacérsela cómo mostrársela al auditor. Alguien dice que tiene dificultades para abrir varios documentos simultáneamente cuando quiere comparar dos documentos en la pantalla de la computadora. Esto no es solo para auditorías remotas, es un problema del manejo de documentos en la propia computadora. Alguien pone que el laboratorio no estuvo bien organizado, no toda la gente auditada estaba presente cuando se lo requería. Otro que las reuniones virtuales no reemplazan las entrevistas in situ. La explicación de los hallazgos es más difícil si no estamos cara a cara. Eso de parte del auditor. Y para el auditado también explicar su trabajo puede hacerse más difícil. Alguien dijo que es difícil estar enfrente del monitor durante 7 horas continuamente. Esta persona no leyó la recomendación de reuniones menores de 2 horas, a pesar de que hicimos una capacitación antes de iniciar el proceso, pero bueno, problemas menores de conectividad y que algunos registros todavía están en papel. La siguiente pregunta, mencionar hasta 3 ventajas. Las más mencionadas fueron mejor uso del tiempo, menores costos, más flexibilidad para agendar fechas, menores trámites, bueno, firma digital de informes de auditoría. Las remotas promueven la digitalización del sistema de gestión y puede haber un mejor entendimiento del sistema de gestión. Como ustedes ven, hay personas que prefieren la tradicional, las auditorías presenciales, y hay otras personas que prefieren la virtualidad. Creo que eso es parte de la elección incluso subjetiva de cada persona, ¿verdad? Pero bueno, todas estas cosas son las que tenemos que tener en cuenta. Algunos comentarios, bueno, en una evaluación remota es posible dividir la auditoría en bloques temáticos y eso permite un análisis más profundo para cada uno de esos bloques temáticos, permite la posibilidad de incorporar más expertos, ya lo mencionamos, un mejor uso del tiempo, el auditor no tiene que viajar, las reuniones pueden ser organizadas en distintos días y en el medio a seguir con el trabajo, ¿no? Ya dijimos, no hay que hacer trámites de viajes, a veces el INTI es una organización un poco burocrática y no hacer trámites para viajar es una gran ventaja. Una reducción significante del tiempo, ideal para laboratorios donde los auditores están lejos de los laboratorios, digamos, de los auditados. Bueno, el análisis previo de documentos permite reducir los tiempos de reunión. Me pude organizar mejor, dice alguien, que en las auditorías cara a cara, y no es menor la última, terminé menos cansado. Y hay una quinta pregunta que era, con total libertad, ¿qué otros comentarios consideran relevantes? Yo seleccioné estos 4. Chance de aprender otras maneras de hacer el trabajo. Todo aprendizaje es una oportunidad de mejora. Bueno, alguien que advierte que todos los recursos tienen que estar disponibles para el auditor, teléfonos celulares con conexión de datos, computadoras, software, soporte informático, etc. Otro dice que la conexión, el test previo de conexión de Zoom fue crucial para no tener problemas. Y alguien dice que en auditorías in situ todos los sentidos del auditor están involucrados, cosa que no pasa en las auditorías remotas, por lo tanto las búsquedas son más difíciles. Quise compartir entonces todos estos comentarios y para terminar un par de consideraciones sobre si el camino remoto, si las evaluaciones remotas pueden ser valiosos, pueden ser útiles para el SIM, que es lo que nos importa a todos, sobre todo, ¿verdad? Para auditorías internas, entiendo que
pueden ser útiles para institutos grandes, con muchas sedes, bueno, como es el INTI, pero no solamente el INTI. Es recomendable, creemos, hacer una rotación, digamos, hacer un año presencial y un año remota a los laboratorios propios donde se hacen auditorías internas, ¿no? Pares, impares o de alguna forma, ¿no? Y de esta manera, aplicando esta rotación, a lo mejor es posible aumentar la frecuencia de las auditorías internas con bajo costo. Esas pueden ser las utilidades para el SIM de evaluaciones de auditorías internas remotas. Y la vía remota para evaluaciones por pares, ¿no? Remote Peer Review, lo traduzco, lo abrevio como RPR. En principio, bueno, para evaluaciones de pares remotas no es posible este criterio de rotación, porque 5 años es demasiado tiempo para decir una evaluación par presencial, una remota, quedarían cada 10 años una evaluación presencial. Sin embargo, creo que es bueno poder analizar qué cosas deberíamos contemplar para que algunas evaluaciones de pares presenciales, digo, más allá de la pandemia, cuando la pandemia se termine, podemos seguir pensando que algunas evaluaciones de pares presenciales pueden volverse remotas. Nuestra región del SIM es una región muy extensa, desde Canadá hasta Chile, Argentina, Uruguay, hay muchos kilómetros, hay muchos institutos que no tienen muchos recursos para pagar viajes de evaluadores. Entonces, si nosotros pudiéramos, manteniendo un nivel bajo de riesgo y un nivel alto de confianza en los sistemas, reemplazar algunas evaluaciones presenciales por remota, sería bueno para nuestros institutos, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta para poder pensar en eso? Acá pongo algunas reflexiones personales, simplemente. Para aspectos de gestión, las evaluaciones remotas son más confiables cuando se cumplen las siguientes condiciones. Primero, que haya evaluaciones de pares previas confiables y que haya una buena evidencia basada en auditorías internas presenciales. La experiencia que puedo contar acá fue del año pasado, cuando a Andrea Rodríguez y a mí nos pidieron del INACAL hacer una evaluación de pares remota del sistema de gestión. Yo no conocí el sistema de gestión del INACAL en profundidad, salvo por las presentaciones que había hecho Edwin al QSTF. Entonces, al principio, como evaluadores dudamos, ¿será conveniente o no hacer la evaluación de pares remota? Y dentro de los antecedentes que nos mandaron los colegas de INACAL, vimos que en los últimos años había habido 3 evaluaciones in situ del sistema de gestión, hecha por colegas, los cuales es casi lo mismo que si hubiéramos sido nosotros. Fue Elizabeth Ferreira del LATU, Silvio Santos del INMETRO y Gabriela de la Guardia, que estaba en ese momento en el CENAMET. Y conociendo nosotros el nivel de rigurosidad que ellos tienen, y habiendo leído los informes de las evaluaciones de pares previas, y que fueron informes positivos, eso nos dio mucha tranquilidad. Digamos, es como si hubiéramos conocido el sistema antes, aunque en realidad no lo conocíamos. Y además tenían buenas evidencias en auditorías internas. Eso fue lo que nos decidió a hacer la evaluación de pares remota que le hicimos allá por octubre. Bueno, otra condición es alto grado de digitalización del sistema, por supuesto. Entonces yo creo que el instituto tiene que considerar los riesgos cuando solicita la evaluación de pares remotas. Antes de solicitarla, tiene que evaluar todo lo que se vino diciendo acá, y en función de eso tomar una primera decisión: ¿vamos a solicitar evaluación remota o no? El evaluador, por supuesto, tiene que ver su propio punto de vista en 2 momentos. Primero, al aceptar o no hacer la evaluación remota, y después cuando elabora el informe. Y todos esos criterios deben ser finalmente contemplados, analizados por el QSTF cuando toma la decisión de aprobar el sistema. O sea, en caso de que la evaluación haya sido remota, además de todo lo que el QSTF usualmente evalúa, también hay que evaluar ese análisis de riesgo, todos esos antecedentes para el hecho de que la evaluación haya sido decidida
en forma remota. Y para los aspectos técnicos es parecido. Digamos, todo lo anterior vale cuando es una evaluación de pares técnicas, pero además creo que hay algunas condiciones que dentro de lo posible deberían alcanzarse. Bueno, cuando hay una confianza previa en la competencia del personal. Por ejemplo, hace 5 años hubo una evaluación de pares presencial y las personas son las mismas, no hubo alguien que se jubiló y fue reemplazado por otro. Bueno, cuando pasa eso, o hay un conocimiento por los grupos de trabajo del CIM, por lo que fuera, hay una confianza previa en la competencia del personal. Eso ayuda a volverse más tranquilo cuando uno acepta hacer una evaluación de pares remota. Lo mismo para los equipos y las instalaciones. Si hace 5 años hubo una evaluación presencial y no se mudó el laboratorio, no hay equipos esencialmente nuevos, bueno, eso también ayuda. Ayuda también cuando son las mismas MC o básicamente las mismas, cuando hay nuevos alcances. Cuando no hay nuevos alcances o nuevas capacidades, es cierto que el caso del NRC eran nuevas capacidades, pero había un conocimiento previo, por lo menos los evaluadores habían visitado el instituto previamente, ¿no? Pero de cualquier manera no son condiciones que sí o sí deben ser cumplidas, son condiciones que si se cumplen nos da más confianza la evaluación remota, al menos creo yo desde el punto de vista del QSTF nos da más confianza. Y también que no haya aspectos conflictivos en el sistema de medición. Hay una frase de la guía del QSTF que dice que, por ejemplo, puede ser difícil evaluar el pegado apropiado de una pila de bloques patrón en forma remota. Eso es algo que es mejor verlo presencialmente, y yo no sé si eso se puede filmar y la filmación alcanza, sinceramente no lo sé, lo tienen que decir los colegas de dimensional, digamos, así como también ver todas las influencias que pueda haber en un laboratorio. Puede ser complicado verlas en forma remota, por lo tanto, cuando se toma la decisión de que una evaluación de pares se hace remota, a veces una posibilidad puede ser consultar al working group específico del CIM, y que el working group específico diga, para este tipo de alcance, para estas CMC, para estos sistemas de medición, la auditoría remota o la evaluación de pares remota puede funcionar bien, pero para estos otros no conviene. Una opinión así es muy importante para el instituto, para el evaluador probablemente también, pero sobre todo para el QSTF a la hora de ver si la evaluación remota fue suficiente o no, porque el QSTF es el que al final tiene que analizar la situación y decidir la aprobación del sistema de calidad. Bueno, eso es todo. Muchas gracias a todos. Great, thank you, Fernando. So we're going to quickly launch the poll here, and we've got Gracias, Fernando. Vamos a lanzar la votación y bueno, nos quedan solo unos minutos más antes de llegar a las en punto. Entonces voy a lanzar la encuesta. Vamos a responder. Bueno, tenemos varias preguntas, de hecho, para Fernando. Perdón, una aclaración. En este poll pueden señalarse varias respuestas. No es una sola respuesta, son todas las que consideren. Yeah, and I want to apologize to Bueno, yo Fernando. me quisiera disculpar con Fernando. Posiblemente no haya formateado la votación correctamente y posiblemente solo permite dar una respuesta a cada pregunta por cada persona que responde. Es decir, cada uno solo podrá dar una respuesta. Bueno, Fernando, tenemos un par de minutos más, entonces tratemos de responder algunas de estas preguntas. Entonces, Javier hace una pregunta sobre información confidencial. A pesar de que hay información confidencial, hay algunos registros que no se pueden mostrar, pero en las revisiones cara a cara, pues sí se pueden mostrar partes de ciertos documentos sin tener que mostrar el documento completo. Entonces, ¿cómo se hacen las revisiones remotas? Bueno, es Fernando. una buena pregunta. No, digamos, si hay que solo se puede mostrar parte de los documentos, lo que no hay que hacer es enviar el documento por email, seguro.
pero sí se puede sacar una foto de la parte que se puede mostrar y eventualmente, si eso sí se puede mostrar, se puede mandar por email, y si no, se puede usar el Zoom o el MS Teams o cualquier otra herramienta sin modo, y no grabar. Es importante eso. Cuando no es, digamos, se puede usar un Zoom sin grabar, es equivalente a verlo cara a cara, pero sin llevarse el registro, sin que el evaluador se lleve el registro, ¿sí? Por supuesto, hay que, presuponiendo la seguridad de la conexión remota, ¿verdad? Y asegurarse de que no se grabó. Me parece que esos son los recaudos que hay que tomar. No sé si esto responde, Javier. So yeah, so there's also in the chat, you'll see En el chat también verá que hay una respuesta de Isabel con respecto a este tema, con respecto a confidencialidad y seguridad, y creo que sus comentarios también ayudan bastante. Entonces, bueno, me voy a disculpar porque sí teníamos tiempo para preguntas y respuestas, pero yo creo que ya estamos llegando al final de la agenda, entonces no sé si podremos hacer esto. Entonces, quisiera darle el piso a Elizabeth Ferrera antes de cerrar la reunión. Elizabeth, ¿tiene algo usted para decir? En español. Bueno, primero que nada, la verdad que me siento muy feliz porque creo que los objetivos que teníamos cuando diseñamos el taller se lograron, ¿sí? O sea, quiero felicitar, bueno, tengo que felicitarte a ti, a Andrew, a Christopher, a Isabel, a Fernando, por lo bien que han manejado los tiempos. Creo que se ha podido intercambiar información, intercambiar experiencia, que era justamente lo que queríamos, ¿sí? O sea que respecto al webinar, la verdad es que estoy muy contenta. Pero antes de finalizar, quería hacer algunos agradecimientos especiales, ¿sí? Sobre todo a personas que están por fuera de lo que es el grupo de calidad, ¿sí? Dentro del comité organizador, bueno, agradecer a Andrew muchísimo por todo lo que trabajó antes y durante el taller. La verdad que, como siempre, es sumamente eficiente. Agradecer a Claudia, porque gracias a ella logramos tener la posibilidad de tener traducción en el webinar, y además fue la que gestionó todo el tema de las reservas y el envío del enlace, así que Claudia, muchísimas gracias. Agradecerle a los disertantes, porque la verdad que en la primera vez que le hicimos la consulta, enseguida respondieron que sí, y estuvieron dispuestos a compartir su información y su experiencia. Y también agradecerle a Lisa y Salvador por la verdad lo eficientes que fueron al compartir bueno, esta información que nosotros le enviamos como presidente y vicepresidenta del comité técnico, y la compartieran con todos los grupos de trabajo para así posibilitar su participación. Así que, bueno, muchas gracias también a todos ustedes por participar, y bueno, nos estamos viendo. Muchísimas gracias, Elizabeth. El mérito de distribuir todo esto es de Lisa y de Claudia. Felicidades a las que no felicité ayer por el Día Internacional de la Mujer, pero como bien decía Claudia, esta organización, el CIM, es un excelente ejemplo de cómo los espacios han sido llenados por mujeres de primerísima calidad, del máximo nivel, y yo creo que por eso somos tan exitosos. Felicidades a todas. Muchas gracias. Ya veo que Javier, que se ha unido al aplauso, y Andrew y todos mis colegas hombres, estamos felices de trabajar con ustedes, colegas. Lisa, claro que sí. Muchas gracias.
Great. Okay, I think with that, we'll conclude the meeting. I'll just mention Bueno, that. creo que con esto concluiremos esta reunión. Solo voy a mencionar que esta reunión fue grabada y la pondremos en el sitio web de SIM para todos los que nos hayan podido unir. Así que muchas gracias a todos. Fue un placer. Adiós a todos. Un gusto verlos. Claudia. Bye. Isabel. Bye, bye. Abrazos, Chao, saludos. gracias por todo. Muy bueno. Gracias. Felicidades. Gracias. Que Saludos. estén muy bien todos. Chao. Gracias, Elizabeth. Un verlos. Excelente. Verlos a todos. Muchas gracias. Gracias, Silvio. Nos vemos, Claudia, Elizabeth. Chao. Chao, gracias. Thank you. Bye. Excelente.